¿Nintendo Switch 2 o Nintendo Switch 1? Si estás pensando en comprarte una Switch o actualizarte a Nintendo Switch 2, te voy a contar todo lo que necesitas saber para decidirte con un top recomendado con todos los modelos disponibles y las diferencias principales entre ellos. A simple vista, la diferencia más destacable entre la Nintendo Switch 1 y 2 es su tamaño. Con una pantalla y Joy-Cons más grandes, la consola pesa ahora 130 gramos más, que se notan al jugar en modo portátil. Los materiales son de mejor calidad y en las manos se siente más robusta, como una versión premium de la Nintendo Switch. El cambio más importante viene en cómo se conectan a la consola. En vez de carriles deslizantes, ahora los Joy-Con 2 se acoplan con imanes. Además de ser mucho más guay, el agarre es muchísimo más fuerte y más seguro que en Nintendo Switch 1. Los mandos en sí son bastante más grandes, algo que en general y especialmente por separado resulta en una mejor ergonomía y alcance a los botones, sobre todo los gatillos en modo horizontal, que antes tenían una pulsación complicada. También las palancas son más grandes y algo más resistentes. Este aumento de tamaño respecto a los mandos de Nintendo Switch 1 vendrá bien para las personas con manos grandes, pero no tan bien para los niños y personas con manos pequeñas. Simplemente no se sienten tan cómodos como los Joy-Con originales. Por la parte de atrás de la consola tenemos una patilla para jugar en modo sobremesa que se puede inclinar hasta 150 grados. Tiene un diseño similar al de Nintendo Switch OLED, con la ventaja de que al ser más fina y bordeando el perímetro de la consola, se puede adaptar a superficies más inestables o incluso colgarla en la pared. Y vamos con lo más importante, la pantalla. La nueva pantalla de Nintendo Switch 2 es más grande y nítida, con una resolución de 1080p que puede mostrar hasta 120 fotogramas por segundo, además de tener tecnología HDR con un brillo máximo de unos 500 nits para mostrar colores más vivos. En cambio, la OLED del modelo 2021 tiene colores más puros y negros perfectos por la tecnología OLED, con un máximo de 60 imágenes por segundo y menor resolución, 720p para ser exactos. La calidad de la pantalla de Nintendo Switch OLED es más alta que la de Nintendo Switch 2, pero esta, al incorporar tecnologías más modernas, sale del paso en cuanto a visión general y depende más de gustos de la persona que de las especificaciones de la pantalla en sí. ¿Tú prefieres la pantalla de la OLED o de la Switch 2? Te leemos en comentarios. En modo televisión, la Nintendo Switch 2 no tiene rival. Puede alcanzar hasta una resolución de 4K en HDR en televisores compatibles, mientras que el resto de los modelos solo alcanzan los 1080p. Y mucho ojo con el rendimiento, porque al ser casi 10 veces más potente, la Nintendo Switch 2 ofrece una experiencia mucho más potente y fluida. Un dato curioso sobre ambas consolas: la versión OLED y Switch 2 utilizan exactamente los mismos altavoces. Nintendo ha modificado su orientación en Nintendo Switch 2 para que proyecte mejor el sonido jugando en modo portátil, y es algo que se nota. Nintendo Switch 2 también cuenta con un micrófono integrado en el cuerpo de la consola, con cancelación de ruido y que sirve para hablar con amigos o interactuar con juegos compatibles. La Switch 2 es una consola híbrida, como las otras Nintendo Switch, con una mejor construcción, materiales, sistemas de seguridad y concepto, solo que está más orientada a funcionar como consola de sobremesa, mientras que los modelos anteriores tenían más coherencia como sistemas portátiles. Donde más notarás la diferencia entre la Nintendo Switch 1 y la 2 es en su potencia y rendimiento. Nintendo Switch, tras muchos años en el mercado, se convirtió en un zapato con ruedas que difícilmente conseguía mover los juegos de la propia Nintendo, por diversos motivos dependiendo el caso. Con Nintendo Switch 2 existe un salto gigantesco en cuanto a potencia. De hecho, es el principal reclamo y por lo que te debe llamar la atención cambiarte o comprar una Nintendo Switch 2. Nintendo ha trabajado muy duro junto a Nvidia para crear un chip personalizado para la consola que, más allá de dar muchos datos técnicos, gracias a la incorporación de tecnología puntera, permite gráficos que rivalizan con consolas no portátiles como PlayStation 5. Es una locura pensar que una consola que cabe en la palma de la mano pueda manejar juegos tan bien, y títulos como Cyberpunk o Star Wars Outlaws lo han demostrado. Claro, contra esto, Nintendo Switch no tiene nada que hacer. El abismo tecnológico entre una consola y la otra es de unos 10 años, por lo que con una Switch 2 te aseguras una mejor calidad gráfica, y no solo en los nuevos juegos exclusivos para ella, también en los anteriores a través de retrocompatibilidad, aunque no seas una persona a la que le importen mucho cómo se vean los juegos. Lo cierto es que valorarás que el rendimiento sea bueno, que no haya saltos en la imagen o que se vean pixelados algunos juegos. También la potencia sirve para que no pierdas tiempo. Los tiempos de carga en juegos se han reducido muchísimo desde Nintendo Switch a Nintendo Switch 2. Por ejemplo, lo que en Zelda Tears of the Kingdom suponen unos 20 segundos de espera para viaje rápido de un lugar a otro del mundo, en Nintendo Switch 2 no son más de
de 2 o 3 segundos. Valora también cuánto vale tu tiempo y si realmente merece la pena el cambio por mejor funcionamiento de los juegos y menores tiempos de carga. Al fin y al cabo, lo importante a la hora de comprar una Nintendo Switch 1 o 2 son los juegos. Y en ese sentido, Switch 2 ha jugado la mejor baza que tenía: ser totalmente compatible con el enorme catálogo de juegos de Nintendo Switch 1. La consola estuvo años recibiendo montones de juegos para todos los gustos, y Switch 2 transforma su código para que corran en su sistema, e incluso mejoren automáticamente gracias a su hardware más potente. Eso quiere decir que en juegos como Mario + Rabbids, el número de imágenes por segundo se dobla sin necesidad de ningún trabajo del desarrollador ni pago adicional. También los tiempos de carga se reducen automáticamente. Un buen ejemplo práctico de lo que puede ocurrir es Overcooked, un juego indie multijugador en el que tienes que cocinar comida con hasta 4 amigos de forma frenética. Los tiempos de carga se reducen respecto a jugarlo en Nintendo Switch, pero no está adaptado a la consola y es probable que notes menor resolución o un número de imágenes por segundo limitado según qué casos. Nintendo Switch 2 es un valor a futuro. Tanto la propia Nintendo como el resto de empresas dejan de dar soporte a Nintendo Switch para apoyar a la sucesora en un relevo generacional totalmente lógico. Considera el catálogo de Nintendo Switch uno cerrado y un lugar donde podrás encontrar decenas y decenas de juegos de una calidad enorme, pero que ya no va a ir a más. En cambio, Nintendo Switch 2 tiene todo un mundo por delante. No solo es compatible con todos los juegos de Nintendo Switch, salvo alguna rara excepción, también va a recibir durante años montones de juegos de todas las empresas, e incluso actualizaciones con mejoras de juegos anteriormente lanzados en Nintendo Switch. Switch 2 es más y mejor, y todo lo que es Nintendo Switch puede también serlo Switch 2. Tanta potencia ha tenido dos costes para Nintendo Switch 2: autonomía y portabilidad. La consola tiene una pantalla más grande que la de Nintendo Switch 1, pero también un cuerpo y unos mandos más grandes y más pesados. Sigue siendo una consola portátil ligera, dentro de lo que puedes encontrar en el mercado, pero ya no es tan fácil transportarla. No puedes meterla en bolsillos tan fácilmente a no ser que la despieces, y al jugar un rato con ella puedes sentir que los brazos o las manos se cansan más. A esto se le suma que la duración de la batería es relativamente corta, comparado con los tiempos que tenía Nintendo Switch 1. Por ejemplo, con Zelda, Tears of the Kingdom puede tener una autonomía de unas 3 horas y media o 4 horas. Nintendo Switch OLED tenía una autonomía brutal, pudiendo llegar incluso hasta las 6 horas de juego con el mismo juego y configuraciones de gasto energético medias. Desde luego, y aunque te la puedas llevar por ahí, Nintendo Switch 2 es una consola mucho más disfrutable en modo televisión que Nintendo Switch, mientras que en modo portátil, las dimensiones y la autonomía de las versiones OLED y Lite de Nintendo Switch 1 siguen arrasando a la nueva consola. La vanguardia tecnológica tiene un precio y Nintendo Switch 2 no es una consola especialmente barata. Los 450 euros como precio base de la consola pueden pesar a los jugadores que la vean como una simple mejora de Nintendo Switch. El caso es que Nintendo facilita la decisión de decantarse por una u otra versión al no haber reducido con los años el precio de los modelos de Nintendo Switch 1. El precio de estas consolas apenas se ha visto reducido desde su lanzamiento original en 2017 y algunas iteraciones en 2018 y 2019, por lo que no es tanto que Nintendo Switch 2 tenga un buen precio, sino que el resto de alternativas resulta demasiado caro para lo que es hoy en día. Con Nintendo Switch 2 no solo vas a tener un valor adecuado a la actualidad que tiene un gran recorrido por delante, además de obtener de forma adicional una Nintendo Switch 1 encubierta por sus opciones de retrocompatibilidad. Básicamente, y lo que queremos decir es que si le quitas el precio de una Nintendo Switch al de una Nintendo Switch 2, el enorme salto de calidad entre ambas sin duda merece la pena. Con todo esto, tenemos las recomendaciones muy claras y un orden de elección en función de lo que busques. Nintendo Switch 2 es nuestra recomendación general en cualquier caso, no tanto por el producto en sí, sino porque el resto de opciones están tan desfasadas que la diferencia de precio no puede justificar su adquisición y todos los juegos son compatibles. Switch 2 está a la vanguardia tecnológica y vas a tener consola y juegos para muchos años. La segunda posición en cuanto a recomendaciones es Nintendo Switch Lite, por ser el producto totalmente opuesto a Nintendo Switch. Es infinitamente más portátil y ligera, con una duración de batería respetable y puede correr todo el catálogo de juegos de la Nintendo Switch original. La pega es que solo la recomendamos si la encuentras a buen precio y la quieres exclusivamente para jugar en modo portátil. La tercera posición es para Nintendo Switch OLED, cuya pantalla es incluso mejor que la de Nintendo Switch 2 y su portabilidad, ergonomía y duración de batería la colocan como una mejor consola híbrida, o al menos una más equilibrada. El problema es el sobreprecio que tiene como producto y lo desfasada que está a nivel tecnológico. No compensa comprarla a no ser que te niegues en rotundo
rotundo a desembolsar la diferencia entre esta consola y Switch 2. Y en ese caso es probable que te recomendáramos que ahorres un poco y des el salto a su sucesora. Lo que sí que no te recomendamos es comprar la Nintendo Switch original. No mejora en nada ni a Nintendo Switch 2 ni al resto de modelos de la familia Switch. Está completamente desfasada y no te recomendamos hacerte con una de estas consolas nueva. Si acaso de segunda mano y si la encuentras muy barata respecto al precio base. Una opción que puede funcionar si la vas a comprar para niños muy pequeños y que puedan disfrutar de su primera consola sin gastar mucho. En cualquier caso, si quieres un análisis más en profundidad sobre cuál de los primeros modelos de Switch 1 elegir, te dejamos un vídeo por aquí arriba. Y tú, déjanos un comentario con tu top de recomendaciones de Nintendo Switch y por qué. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte los próximos vídeos. Un saludo y hasta otra.